Muy buenas, el día de hoy vamos a dar una charla acerca de lo que es la topografía corneal. Vamos a hablar algo de generalidades sobre la topografía corneal. La córnea es el elemento más refractivo del sistema óptico. Tiene un poder refractivo de 43 a 44 dioptrías. Una breve reseña histórica acerca de lo que es la medición eh, de lo que es la córnea. En el 1619 Schneider hizo coincidir la imagen del marco de su ventana, reflejada en la córnea de un paciente, con la imagen producida por una de sus esferas calibradas. Posteriormente, en el 1854, Helmholtz descubrió el primer queratómetro y lo nombró como un oftalmómetro. El funcionamiento básico del queratómetro de Helmholtz funcionaba básicamente así. Eh, Este se basa en la tendencia de la superficie corneal a comportarse como un espejo convexo y reflejar la luz, primeramente. Se proyectaban cuatro puntos o miras dentro de la córnea y se creaba una imagen reflejada que puede ser convertida en un radio corneal utilizando una fórmula matemática que consistía en la distancia de la mira hasta la córnea. 75 milímetros del tamaño de la imagen y 64 milímetros del tamaño de la mira. El radio de la córnea podía ser transformado en poder dióptrico con la fórmula siguiente. Poder dióptrico va a ser igual al índice de refracción del lente menos 1 entre el radio. El índice de refracción de la córnea siempre será de 1.3375. Estos instrumentos tenían limitaciones, como pueden ser solo medían los 3 milímetros centrales de la córnea, o sea, un 6%. Asumían que la córnea era una superficie esferocilíndrica perfecta, ¿verdad? Eh, no asumían que podrían haber problemas ectáticos en la córnea y no proveía información de la forma de la córnea. Hablando un poco más sobre la historia, en el 1847 Good presentó el primer queratoscopio. En el 1880 Plácido fotografió por primera vez las reflexiones corneales de los anillos concéntricos y a esto los denominaron los anillos de Plácido. En el 1896, Goldstrap desarrolló la evaluación cuantitativa de la fotoqueratoscopía. Bueno, ¿y cómo funcionaban estos instrumentos ya un poco más modernos? Pues estos proyectaban una serie de miras iluminadas sobre la superficie interior de la córnea y generalmente consistían en anillos concéntricos, como se muestra en la imagen. La distancia entre los anillos concéntricos o miras da al observador una idea de la forma de la córnea o sus aberraciones. Una córnea empinada apiñará las miras, mientras que una córnea plana los extenderá. Un queratoscopio, al conectarse a una cámara, se convierte en un fotoqueratoscopio. Este proporciona información semi-cuantitativa y cualitativa sobre la córnea paracentral, periférica y media, pero proporciona una información limitada sobre el área central. Ya una tecnología un poco más moderna, la videoqueratoscopía, ya se conectaba una cámara de video en el queratoscopio y esta información se analizaba mediante un ordenador y se analizaba creando un mapa codificado por colores, ¿verdad? Y ciertos índices globales. Se medían áreas más grandes de la córnea, mayor número de puntos y así aumentando y mejorando lo que es la resolución. En cuanto a la forma normal de la córnea, pues no es una esfera perfecta, es de forma esférica, tiene una sección cónica y una sección un poco más aplanada o prolata. Y esta, eh, ya la periferia pierde cierto poder dióptrico de 2 a 4 dioptrías. Y a continuación se presenta la siguiente fórmula que explica lo que es la fórmula de lo que es la córnea, ya de forma matemática.
Hablando un poco más sobre el patrón o la forma de la córnea, en el área nasal esta se tiende a aplanar más que en el área temporal y los patrones topográficos de las dos córneas del mismo individuo a menudo se muestran simétricas en lo que es un espejo. Algunos patrones normales son redondos, ovalados, en corbata de moño típica de lo que es el astigmatismo regular, en un moño asimétrico y un astigmatismo irregular. Eh, ¿Cómo se posiciona lo que es el eje astigmático? Puede ser contra la regla, el eje más inclinado es horizontal, con la regla, el eje más inclinado es vertical, y oblicuo, el eje más inclinado está cerca de los ángulos meridianos, entre 45 a 135. A continuación vamos a charlar sobre lo que son los fundamentos y enfoques tecnológicos de la topografía corneal moderna. A continuación se presentan las técnicas de reflexión especular para poder determinar la topografía corneal. Primero que nada tenemos el sistema de disco plácido y este consta de una serie de anillos o miras concéntricos iluminados que se reflejan en lo que es la córnea y se graban mediante sistemas de videocomputadoras y luego se analizan dentro de lo que es un ordenador. Hay dos tipos de dianas de plácido, las que tienen un objetivo de gran diámetro en forma de disco y los que tienen un objetivo de diámetro pequeño o una forma de cono, ¿verdad? La primera eh, se utilizan menos, son menos sensibles, eh, ya que tienen una distancia larga de trabajo y tienden a perder mayor cantidad de datos debido a la interferencia entre la frente y la nariz del paciente. Los segundos, que son las que son en forma de cono, tienen una distancia de trabajo muy corta y además no presentan tantas pérdidas de datos por sombras. ¿Qué limitantes tienen estos sistemas de discos de plácido? No miden la superficie corneal directamente, hacen suposiciones geométricas nada más, no son exactas para las córneas irregulares y esféricas, dependen de lo que es la integridad de la capa lagrimal. Otros métodos son los sistemas basados en métodos interferométricos, que estos solamente comparan una superficie de referencia con la superficie que se va a analizar. En este caso sería la superficie corneal y se producen franjas de interferencia como resultado de las diferencias entre las dos formas. Pueden interpretarse como un mapa de contorno de elevaciones de superficie y actualmente no se utilizan mucho en lo que es la clínica. Los sistemas de deflectometría de Moir analizan las desviaciones de los rayos reflejados en la superficie corneal para elaborar lo que es un mapa de elevación de lo que es la superficie de la córnea, como se muestra en la imagen. Una serie de espejos y retractores analizan lo que es las desviaciones de los rayos de luz para poder crear una superficie analizable. Este tipo de técnicas son las que utilizan rendijas de luz dispersa. Estas se utilizan cuando la imagen de la hendidura está en la córnea. Ahí se divide en un reflejo especular y un haz refractado que penetra lo que es la superficie de la córnea y se dispersa por el tejido de la misma. Un sistema de imágenes captura estas luz dispersadas dentro del tejido corneal. Posteriormente lo triangula para medir las elevaciones en las superficies corneales anterior y posterior. ¿Cómo interpretar un mapa corneal eh, de topografía? Es fundamental comprobar primero la imagen sin formato, luego es necesario centrarse en escala y los intervalos del mapa topográfico. También es importante revisar las visualizaciones topográficas, especialmente evaluar las córneas irregulares o las posquirúrgicas que tendrán ciertas aberraciones. Se debe analizar primero que nada la imagen sin procesar del fotoqueratoscopio.
Se deben mostrar los anillos de Plácidos proyectados sobre la córnea. Y al considerar lo que es el mapa de colores, el médico debe comprobar que los datos no procesados en los que se basan deben ser fiables. Se recomienda consultar este mapa antes de consultar cualquiera de otras de las visualizaciones topográficas. Este mapa proporciona información para evaluar calidad de la película lagrimal, la mira está centrada en la córnea, si está el párpado correctamente aperturado, y también permite identificar las causas de las irregularidades locales y otros artefactos. Algunos instrumentos identifican regiones de incertidumbre y se van a observar en color blanco. Y otros instrumentos simplemente la extrapolan la información para actuar como relleno de esos datos que no se encuentran o están perdidos. Escalas de colores. Un color determinado indica una curvatura o elevación diferente. El color verde es el normal. Un color azul o frío para un poder dióptrico bajo. Y los poderes más altos son los colores cálidos. Hay varias escalas que permiten al clínico modificar estos valores a su favor. Están las escalas variables y las escalas fijas, que se muestran en la imagen. La primera es una escala variable y la segunda una escala fija. Las variables, el color determinado para diferentes curvaturas o elevaciones en cada córnea analizada, está determinada por sus valores más planos y más pronunciados. Mientras que en la escala fija, el mismo color para la misma curvatura o elevación, sin importar cuál los examine, ¿verdad? Será el mismo color para todos. Además, el patrón de color va a permitir identificar rápidamente algunos patrones topográficos comunes como el cilindro corneal, el queratocono o la degeneración marginal pelúcida. Existen varios tipos de muestras topográficas o mapas corneales que se utilizan para mostrar curvaturas, elevaciones e irregularidades de la córnea. El mapa axial es el más utilizado y se le denomina como el mapa original. Mide el radio de curvatura de una esfera comparable con el centro de rotación sobre el eje del videoqueratoscopio. Los cambios localizados en la curvatura y los datos periféricos están mal representados debido al sesgo esférico del eje óptico en referencia. Los mapas de curvatura tangencial local o un mapa instantáneo. Muestra la tangente sobre la instantánea, sobre el radio local de la curvatura o el poder tangencial de la córnea. Y este se calcula haciendo referencia a los puntos vecinos y no al eje del videoqueratoscopio. Refleja cambios locales y los datos periféricos mejor que los mapas axiales, útiles para detectar irregularidades locales, ectasias o cambios quirúrgicos por LASIK. Mapa refractivo. Este muestra el poder refractivo de la córnea y se calcula según la ley de refracción de Snell. Correlaciona la forma de la córnea con la visión y es útil para comprender los efectos de la cirugía. El mapa de elevación muestra la altura de la córnea o la elevación relativa a un plano de referencia. En este mapa, los puntos que están por encima de la superficie de referencia son positivos, o sea, van a mostrar colores cálidos, mientras los que están debajo son colores negativos o fríos. Son superficies más aplanadas. Este mapa muestra la forma tridimensional de lo que es la córnea. Es útil para medir la cantidad de tejido que se eliminará mediante un procedimiento quirúrgico refractivo. El mapa de diferencias únicamente muestra los cambios en ciertos valores entre dos mapas, es decir, los comparas. Estos pueden ser inducidos por lentes de contacto o cambios inducidos por cirugía, en dos momentos diferentes. El mapa de irregularidades es un mapa utilizado con poca frecuencia y aquí se utiliza la misma técnica que el mapa de elevación,
pero toma como superficie de referencia la superficie tórica esferocilíndrica de mejor ajuste. Tiene un significado clínico cuando se consideran los valores sobre el área pupilar. Características de un buen examen topográfico. Hay que examinar los puntos críticos para una medición precisa, que son la alineación, un correcto centrado y el enfoque preciso. También, este es un estudio que depende mucho de la capacidad de lo que es el examinador y su experiencia. Además, muchos elementos como por ejemplo la irregularidad de la película lagrimal puede producir aplanamientos focales y provocar estudios alterados en donde no debería haber alteración. Por lo tanto, se recomienda realizar este estudio antes de la dilatación pupilar o las tonometrías. Además, se deben evitar artefactos inducidos por la nariz y el parpadeo, que se observan de color negra o sin datos en el mapa de colores. Ya pudimos analizar ciertos elementos o características cualitativas en lo que se refiere al estudio de la topografía corneal. A continuación se estudiará lo que es algunos descriptores cuantitativos de la topografía corneal. Existen varios índices corneales que distinguen múltiples características de la topografía corneal de forma cuantitativa. Son de gran ayuda en la adaptación de lentes de contacto. Además, actualmente se pueden utilizar sistemas de inteligencia artificial que incluso ya pueden brindarnos el diagnóstico completo con una alta sensibilidad y especificidad, pero estos procedimientos aún están en estudio. A continuación vamos a ver algunos índices topográficos básicos. Uno de los primeros es la lectura queratométrica simulada o los valores SIMC. Estos descriptores son simples de la topografía corneal. Nos proporcionan básicamente la potencia y los ejes más empinados y las curvaturas corneales más planas como K1 y K2. Su cilindro se calcula según la diferencia entre SIMC K1 y SIMC K2. Sus usos más usuales son la adaptación de lentes, cálculos de cirugía refractiva y valorar la forma corneal irregular. En lo que respecta a la lectura mínima de la queratometría o la MINC, únicamente la potencia media y el eje son desplegados según la potencia meridional mínima de los anillos. En cuanto a lo que es el índice de excentricidad corneal, este únicamente estima la excentricidad de la córnea central y se calcula ajustando una elipse a los datos de elevación corneal. En cuanto al índice de regularidad de la superficie y la agudeza visual, este únicamente mide la calidad visual en general. Eh, Toma en cuenta que el único factor limitante es la córnea, ¿verdad? En cuanto a los trastornos o aberraciones refractivas, suma los cambios de potencia meridional de mira a mira sobre la aparente entrada a la pupila. Su valor normal se considera menor a 1. Índice de asimetría de superficie. Este es únicamente un descriptor de la superficie corneal y mide la diferencia de puntos ubicados a 180 grados en un gran número de meridianos equidistantes. Como se había mencionado, los modelos de redes neurales están basados en tecnología de IA. Uno de los primeros fue Maeda y desarrolló el índice de predicción de queratocono utilizando diferentes elementos como las diferencias corneales paracentrales superior e inferior, el poder corneal central, la diferencia de poder entre los ojos, y mediante estos elementos se crean diagnósticos automatizados. En el futuro se cree que estas redes neuronales van a proveer de un 100% de especificidad y sensibilidad para el diagnóstico de las patologías ectáticas corneales.
¿Qué son las aberraciones corneales? Primero que nada, las esferas y los cilindros constituyen las aberraciones ópticas principales del ojo. Inclusive, ya se determinó que en los ojos sanos se detectan aberraciones de refracción sin que estos ojos necesiten algún tipo de corrección en su refracción. El principal sitio de aberraciones es la córnea y un papel fundamental para estas aberraciones o las causantes también pueden ser lo que es la película lagrimal y el cristalino, pero en menor medida, aproximadamente un 20%. ¿Qué es en sí una aberración? Una aberración de frente de onda es la desviación del frente de onda ideal de lo que es el real, debido a las irregularidades en el sistema óptico. Cuando más difiere de cero o más alejada está la imagen real de la ideal. Existen varias tecnologías para captar este tipo de ondas de salida. Tenemos el Sharp-Harman Method, que es el más utilizado. La técnica de Stir-Churning, sistema de trazado de rayo y el refractómetro de resolución espacial. ¿Cómo se calcula esta aberración? Puede ser medio expandiendo los datos del mapa topográfico de una altura corneal anterior en un conjunto de polinomios ortogonales denominados de Zernike. Estos polinomios son ecuaciones que se utilizan para ajustar los datos frente a la onda de forma tridimensional. Cada término del polinomio tiene dos variables, que es el p-ρ y el θ, donde p es la distancia normalizada de un punto específico desde el centro de la pupila y θ es el ángulo formado entre la línea imaginaria que une el centro pupilar con el punto de interés y la horizontal. El mapa de frentes de onda también utiliza un mapa de colores. Describe la diferencia de la trayectoria óptica entre el frente de onda medido y el frente de onda de referencia en micras en la entrada a la pupila. Se traza como un mapa en 2D o en 3D para su posterior análisis cualitativo. Cada color representa un grado específico de error del frente de onda en micras. ¿De qué manera se pueden aplicar la topografía en la práctica clínica? Bueno, es una herramienta importante en la detección, primero que nada, de patologías corneales, principalmente de los trastornos estáticos. Actualmente se considera una aberración óptica distinta de las cilíndricas y las esféricas. ¿Verdad? No solamente hay defectos cilíndricos y esféricos, sino que hay otro tipo de aberraciones que disminuyen la agudeza visual y estas se denominan aberropías. Dentro de la patología que podemos evaluar con la topografía corneal, tenemos lo que es el queratocono. Este se caracteriza por una protrusión cónica localizada de la córnea asociada a un área de adelgazamiento estromal corneal, especialmente en lo que es el vértice de este cono. Este presenta un patrón topográfico asociado típico y la presencia de un área inferior de empinamiento. Características comunes de un queratocono: el área de poder corneal incrementado, rodeado de halos de disminución de poder corneal en su periferia. El poder inferior superior es de forma simétrica. Hay una inclinación de los ejes radiales más pronunciados por encima y por debajo del meridiano horizontal. Aquí se observa una imagen de queratocono oblicuo, el cual presenta asimetría en su porción superior e inferior. La degeneración marginal pelúcida es un adelgazamiento corneal entre las 8 y las 4. Este está por encima de una banda estrecha de estroma corneal claro y adelgazado. Es extremadamente periférica y presenta una morfología en forma de media luna.
tiene generalmente lo que es un patrón de la clásica mariposa. Un queratoglobo es un trastorno bilateral poco común de toda la córnea. Esta se adelgaza más marcadamente cerca de lo que es el limbo corneal. Es difícil obtener mediciones fiables y reproducibles de estos casos, debido a su alto nivel de irregularidad y la mala calidad de la película lagrimal en estos casos. Se observa lo que es una configuración muy asimétrica en forma de corbatín. En cuanto a la generación marginal de Terrier, hay un aplanamiento sobre las áreas de adelgazamiento periférico. El astigmatismo alto, contrario a la regla u oblicuo, es una característica común de la degeneración marginal de Terrier. Afecta con mayor frecuencia a la córnea periférica superior e inferior. Para finalizar tenemos lo que es el epterigión. Cuando la lesión del epterigión continúa creciendo hacia la córnea, puede provocar un alto grado de astigmatismo, puede producir un aplanamiento de la córnea. En lo que respecta al eje de la lesión del epterigión, produce un astigmatismo muy marcado con la regla, incluso superior a 4 dioptrías. El resultado quirúrgico posteriormente puede ser analizado en lo que es topografías corneales.